Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para el tercer canal, el millón de euros que ordenó pagar su santidad el Papa Francisco por la liberación de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez. Un tema complejo que tiene muchísimas aristas. ¿Realmente se pagó esta cantidad? Es la pregunta. Pues bien, resulta que el Papa estaba obligado espiritual y moral y políticamente a interceder y ayudar a liberar a una feligrés de su organización religiosa, porque es católica, ¿sí? Y por supuesto, el gobierno colombiano también está obligado a intervenir y está obligado, es lo que falta investigar, para interceder por una compatriota colombiana. Recuerda que hay que liberar a nuestros compatriotas, independiente de que sean cristianos, judíos, musulmanes, ateos, de cultura ancestral. Bueno, es un deber como patriotas. Pues bien, el Papa ordenó el pago y Angelo Becciu, un famoso cardenal, controvertido cardenal, pues fue el que encargado de hacer esta operación y para ello se contrató a una intermediaria, ¿sí? Cecilia Maragna, que a propósito contrató los servicios para su liberación de una empresa de inteligencia en Inglaterra, de Inkerman Group. Todo parece indicar que es una agencia israelí, ¿sí? Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos los que conocemos algo del mundo de la geopolítica y de los servicios de inteligencia y del terrorismo, y quien les habla, llevo más de 30 años estudiando este tema, si es realmente por qué razón la monja secuestrada colombiana, ¿sí?, estaba en poder de Al Qaeda, de estos grupos. ¿Por qué no fue liberado mucho antes? ¿Por qué se tardaron tanto los servicios de inteligencia se gastó tanto tiempo para liberarla? Cuando estaba en un territorio que está bajo el control de potencias extranjeras, de potencias coloniales muy conocidas y amigas de Colombia, como Inglaterra, el Reino Unido. Y donde está el Reino Unido, pues está Estados Unidos. Pero sobre todo, de ese territorio, sobre esos territorios de lo que es Senegal, Níger, Chad, Malí, donde estaba secuestrada la monja, ¿sí?, en la zona que estaba entre lo que es Tombuctú, una zona histórica muy famosa del mundo musulmán, famosa porque fueron imperios musulmanes, y Bamako, que es la capital de Malí, en esa zona está bajo el control de los ejércitos franceses. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se tardaron tantos tiempo y tantos años en liberar a una monja cuando se tenían las herramientas para liberarla muchos antes? ¿Y qué hizo el gobierno colombiano para liberarla? ¿A quién consultó? ¿A quién contrató? Esos son los temas candentes de este debate sobre la liberación de la monja y el precio que se pagó. El mismo año que se inició el secuestro de la monja en 2017, bueno, en ese 2017 también estuvo el Papa Francisco en Colombia. En una visita que él siempre definieron como únicamente pastoral, siendo un jefe de Estado también. Pues bien, resulta que con la visita del sumo pontífice no se mencionó el tema de la monja secuestrada por Al Qaeda, por el Boko Haram. El Estado tampoco habló del tema. Era mutismo absoluto, silencio absoluto. Lo mínimo que debió haber hecho el Papa Francisco es una oración por la monja. Que todos oramos por la monja. De hecho, un grupo de colombianos, como el suscrito, con teólogos y sacerdotes católicos y otros sectores, hasta evangélicos, nos propusimos orar por la monja y fuera de eso pedir su liberación y hacer un grupo de trabajo sobre el tema. Pedimos que el Consejo Interconsultivo e Interreligioso del Ministerio del Interior, fundado en 2009 y compuesto de 11 miembros, fuéramos convocados para ese tema. Pues bien, el gobierno colombiano, este gobierno no nos convocó. Se consideran sabios en todos los temas. Hacen honor a esa famosa frase de los Habsburgo sobre el sabio Caldas. España no necesitaba de sabios. Y resulta que el tema religioso es un tema delicado de la política mundial, de la geopolítica mundial. Hoy el que se precie de conocer y saber de ciencia política tiene que saber del hecho religioso, de teología, de mística, de filosofía, de muchas áreas, de economía, de todas las áreas, pero especialmente hoy de religión, porque las sectas ideológicas tienen en crisis al mundo occidental y al mundo oriental. Recuerden las Torres Gemelas, hasta el día de hoy no hay un juicio sobre el 11 de septiembre, ni en Londres, ni sobre Charlie Hebdo, ni sobre los atentados terroristas en Atocha. Es decir, nunca el Congreso colombiano, tampoco el Parlamento, el Congreso, ni el Senado, ni la Cámara hizo un debate sobre la monja y sobre nuestros servicios de inteligencia. ¿Qué papel jugaban en este proceso? ¿Y quiénes eran los indicados para este tema? Debates que se hacen en París, en Londres, en todas partes, en Estados Unidos, y se cuestionan los servicios de inteligencia, ¿qué se debe hacer? Pues bien, no se tocó el tema.
se eludió el tema, exprofeso. ¿Por orden de quién? Bueno, seguro la curia romana. Es evidente que estas operaciones de liberación son quirúrgicas y tienen un alto grado de incertidumbre. Pero el gobierno colombiano tendrá que llevar a los que sabemos del tema, a los que tenemos no simples ideas, certezas claras sobre el fenómeno de los grupos extremistas que están en América Latina y en el mundo. Es decir, los grupos extremistas que pululan en todo el mundo, incluyendo Colombia, y que son poco objeto de estudio. Y se debaten en otros parlamentos como el turco, grupos extremistas que hay en Colombia, pero aquí no se tocan. Pues bien, esos son los resultados de una mala gestión y surgen dentro de estas aristas temas interesantes. ¿Por qué Londres? ¿Por qué The Inkerman Group, una agencia de inteligencia en Londres? Pues bien, resulta que en Londres tienen sede todos los grupos terroristas del mundo, así como los bancos, el lavado de dineros. Ya todo el mundo sabe las conexiones que tiene Londres con todos los grupos extremistas del planeta. Eso es bien conocido. Hay un libro que les recomiendo interesante a los que quieran profundizar sobre estos temas, a los periodistas, a los políticos que quieran aprender algo de esto. Hay un libro de Daniel Stulin, un famoso exagente soviético judío. Escribió un libro interesante que se llama Fuera de Control. En ese libro se habla de cómo Occidente creó, financió y desarrolló, desató el terror del Estado Islámico sobre el mundo. Para entender por qué en Londres se contrata una agencia de esta naturaleza. ¿Por qué Londres? Londres, que tiene conexión a propósito con los países que financian a estos grupos de Al-Qaeda, Boko Haram. Ustedes saben que estos grupos fueron financiados y están financiados por Arabia Saudita y países del Golfo. Y a su vez, Arabia Saudita es socio de Inglaterra, de franceses, de norteamericanos. Era muy fácil liberar la monja. Si el Papa presiona y el gobierno colombiano presiona a los gobiernos que tienen que ver con esto, especialmente Arabia Saudita y los países del Golfo que financian a estos grupos extremistas. Pero claro, hay otros problemas que no entendemos del Medio Oriente, ni de Europa, ¿sí? Y es porque a su vez estos grupos extremistas a su vez atacan a los mismos países de los que son aliados. Se tiran piedras entre ellos mismos, ¿sí? Es un debate que debe darse en un parlamento, en un congreso de la República, entre dirigentes, entre personas que aspiran a la presidencia de la República, a ver si empiezan a conocer algo mejor de lo que pasa en el mundo, de las realidades políticas, geopolíticas, de la religión. Mire, Colombia no podía resolver el tema de la monja porque no tiene una inteligencia civil. Colombia tiene una inteligencia militar, pero no civil. Esto requiere inteligencia civil. Pues como no hay inteligencia civil, no se puede conocer el tema. Y fuera de eso, no han querido escuchar mi propuesta, que llevo muchos años mencionándola, de crear un centro de seguridad nacional del hecho religioso y las sectas. Tampoco quieren escuchar eso, como tampoco una cátedra de historia y filosofía de las religiones, el desarrollo de la cultura religiosa, todo lo que hemos hablado para conocer las religiones, porque hay que conocer de religiones para conocer la política mundial. Entonces, el tema de la monja se dejó al garete y se contrató a una empresa opaca, parece, y fuera de eso, los intermediarios que contrató el Vaticano, pues tienen problemas para demostrar cómo gastaron el dinero en la liberación de la monja colombiana. Entonces, está claro que no se llamó la gente que sabía sobre estos temas en Colombia. Los que sabemos de esos temas, porque nunca se convocó a un consejo interconsultivo sobre este asunto, el gobierno, ni los servicios de inteligencia tampoco, ¿sí? Pero queda por resolver otros asuntos. ¿Realmente el gobierno colombiano ayudó en el rescate de la monja y puso dinero? Porque estos rescates son costosos. Sería muy bueno un debate en el Parlamento, en el Congreso de la República y en el Senado, en nuestras cortes, en la academia, en todas partes sobre este asunto. ¿Qué fue exactamente lo que puso el gobierno colombiano para su rescate de una compatriota? Si esto hubiese sido en Estados Unidos, pone los boinas verdes, rojos, amarillos y sacan una película en Hollywood sobre el tema. Pues no se hizo. Hasta hubo un primer ministro francés que estuvo por esas épocas, hace unos años, visitándonos. Hay que hacer otro planteamiento, revisar cuáles son los organismos de inteligencia con los que cooperamos. O hay que buscar otros, que sean nuestros aliados reales, efectivos, en estos casos. Porque este no va a ser el único caso de secuestros por grupos extremistas religiosos. No van a venir otros. Y no queremos aprender. Y, repito, esto merecería un debate de estas fuerzas electorales ahora en pugna, que no hablan de temas importantes, ni el canal interoceánico Atrato-Trandó, ni la base en la Antártida, ni la energía nuclear que necesita Colombia, ni los ferrocarriles. Creo que aquí no se habla de todos los temas transversales, solo de temas periféricos, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Necesitamos
un organismo de inteligencia civil sofisticado. Y necesitamos un desarrollo de la cultura religiosa, de la academia, de los organismos de inteligencia. Y necesitamos profundizar en qué pasó realmente con estos países que tenían secuestrada a la monja. Si son aliados nuestros o no. Y por supuesto, invitar a ese grupo de Interman Group a Colombia a que nos explique cómo fue el tema, ya que es de público conocimiento, ¿sí? Y ya el mismo Papa desclasificó los documentos para averiguar el asunto. En eso el Papa actuó de manera transparente y limpia, como líder religioso, y están investigando a los que se contrataron en el Vaticano, al cardenal y a la amiga del cardenal, para saber en qué se gastó el dinero. Bueno, eso necesitamos saber qué invirtió Colombia económicamente en este proceso, porque no va a ser el único caso, repito, y se requiere que el gobierno, el nuevo Congreso, los nuevos dirigentes que van a sentarse en la Casa de Nariño, conozcan de estos asuntos. Y algo trascendental importante, que se convoque el Consejo Interconsular Interreligioso que se creó en 2009 para tocar estos temas y asesorar al gobierno. Colombia sí necesita de sabios.